Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eric Contreras y vamos a comenzar con nuestra presentación número 5 de nuestro webinar Control de color en prensa. Los temas que vamos a ver el día de ahora son las funciones para los sustratos de nuestros instrumentos de medición, en este caso del equipo Exact. Los temas que vamos a ver aquí, o las funciones que vamos a ver aquí, son índices de papel, opacidad y índice de blanqueador. Son los tres elementos en los que nos vamos a enfocar en esta sesión y vamos a comenzar. Los índices de papel, o los índices de blancura más bien. Algunas industrias como la textil, de pinturas y de papel evalúan sus materiales en base a estándares de blancura. Típicamente, este índice de blancura es una calificación de preferencia de qué tan blanco pudiera ser, o sea, qué tan blanco se está permitiendo que sea ese material, esa superficie. Pueden ser papeles, pueden ser plásticos. Lo que realizan normalmente los fabricantes es juzgar ya sea lo amarillento o lo azuloso que pudiera ser este material, y lo que se hace, o la revisión que se hace, es con el fin de determinar cuánto se desvía el color de ese objeto de un blanco preferido o de un blanco hasta cierto punto azuloso. Recuerden que lo blanco regularmente para nuestra vista, para verlo más blanco, tiene que ser un poco o ligeramente azul para que lo percibamos como blanco. En el caso de que no tuviera azul, posiblemente lo percibamos como amarillento. En el caso de la impresión, nos afecta mucho ese sustrato o ese material de fondo que pudiera no ser blanco o que pudiera ser amarillento. Porque aquí, como lo vemos en la imagen, tenemos diferentes sustratos, diferentes materiales impresos o coloreados con algún pigmento, algún colorante, y el resultado, obviamente por el sustrato o el material donde nos está aplicando, puede ser cambiante. Eso lo sabemos perfectamente, incluso en las otras sesiones donde hemos revisado algunos otros temas de color. Lo hemos mencionado, el fondo de papel, que es importante para la medición. La blancura, aquí la vamos a considerar como blancura del sustrato. Es importante tenerlo considerado o saber qué tan blanco es o qué tan diferente de la blancura que tenía anteriormente el material. Otro factor también que se puede llegar a considerar para utilizar el índice de blancura es qué tanto se han oxidado los materiales. Un material de un blanco, por ejemplo, puede comenzar siendo un blanco y ya después de un determinado tiempo se empieza a convertir o se empieza a volver amarillento el sustrato. El mejor ejemplo de esto son los libros de biblioteca, que regularmente están expuestos mucho tiempo a condiciones a la intemperie o al aire, y llegan a considerarse o a oxidarse más bien los sustratos, los materiales, y empezamos a encontrar materiales amarillentos o libros amarillentos que de inicio no se habían impreso en un material amarillo. Sabemos que hay materiales que nos permiten tener ese efecto, pero ya realmente son de fábrica de ese color. Pero hay unos que podemos ver que se empieza a deteriorar el material, se empieza a oxidar el material con la reacción con alguna otra sustancia o simplemente con el ambiente. Entonces, para nosotros los impresores sí es importante el sustrato, porque pudiera ser que el sustrato, la base que vamos a utilizar, nos cambie el resultado de color, porque si yo imprimo un azul, por ejemplo, en un material blanco azuloso, se va a ver muy bien, se va a ver muy intenso. Pero si yo lo imprimo en un material menos blanco, en un material amarillento, puede ser que nos salga ligeramente verdoso o más diferente el resultado de color, a final de cuentas. Los índices de papel, tenemos diferentes índices de papel. Están disponibles para las distintas industrias.
Entonces, dependiendo de la industria, dependiendo de lo que estemos buscando, a final de cuentas lo que vamos a evaluar es la blancura. Los índices de papel, a final de cuentas, están hechos o están generados para que, así como cuando medimos el color, tener una referencia numérica, tener un valor comunicable, un valor establecido y controlable o medible, para poder saber cuáles son las referencias correctas o qué tanto se está desviando nuestro sustrato para, en este caso, la impresión. Entonces, como lo que queremos es un dato, va a ser importante definir nuestro índice de papel. Va a ser algo parecido como el cálculo de tolerancia que estábamos viendo la sesión pasada, ¿no? ¿Qué método de delta E es el que vamos a utilizar? Aquí sería qué índice de papel es el que vamos a utilizar. Entonces, los índices de papel nos van a ayudar a tener ese resultado y tenemos diferentes índices de papel. Los que vienen específicamente dentro de nuestro instrumento son el de amarillentez o amarillentamiento, de blancura y de tinte CIE. En el caso de blancura tenemos dos versiones, E313 y Berger-Stensby, amarillamiento E313 y D1925, el tinte CIE y otro que está por ahí también que sería el de la brillantez, que no aparece aquí porque es un poquito diferente este dato. Entonces comencemos con el amarillentamiento de 1925. Ese amarillentamiento, como su nombre lo dice, lo que buscamos es saber qué tan amarillo o qué tan blanco es el material, qué tan lejos del amarillo puede estar. Y con eso podemos ver el grado de color que se desvía a una muestra de un blanco ideal. Recuerden que el blanco ideal sería un blanco visualmente azuloso. Lo importante aquí es la referencia de blancura que pudiéramos tener. El D1925 es un índice de blancura que se utiliza mucho en los mercados de plásticos. En el trabajo de plásticos es donde regularmente se utiliza el D1925. En el caso del 313 o el 1925, regularmente se usan también para evaluar muestras blancas y casi blancas. Normalmente, específicamente se utiliza de manera visual. La apariencia es lo que vamos a estar correlacionando con este dato, con este valor. Como les decía aquí, en el amarillentamiento de 1925 se enfoca a los materiales plásticos. Nuestro siguiente índice de blancura, que sería el 313, ya el 313 lo que hace es que describe la evaluación de la blancura usando lecturas de un colorímetro. Un colorímetro, ¿cuáles son los filtros que tiene? Tiene un filtro de rojo, un filtro de verde y un filtro de azul. En los filtros que vamos a utilizar para hacer este cálculo van a ser los filtros de verde y los filtros del azul. Normalmente se usa un cálculo o hacia la tendencia que tenemos en este caso de la blancura. Normalmente en textiles, este índice de blancura nació en los textiles y lo que recomiendan es, o dentro de las tablas o dentro de la información que se tiene de este índice, se trabaja muchas veces con valores de iluminante C, que ya es una iluminante descontinuada, iluminante de 50 y de 65, y con ángulos de observadores, como ya los conocemos, de 2 y 10 grados. Para textil está descartado el uso de C y de 2 grados. Entonces, para si fuera textil lo que estuviéramos imprimiendo o estuviéramos coloreando o tiñendo, tendremos que utilizar iluminantes de 50 o de 65 con un ángulo de 10 grados. Nuevamente aquí se haría el hincapié de que los índices de blancura van relacionados a la apariencia, a lo que estamos viendo.
nuestro blanco visualmente ideal. La blancura entonces se utiliza para evaluar muestras blancas y casi blancas, y estas muestras producen números que se correlacionan con la estimación visual de la blancura. Entonces, ¿qué tan blanco realmente lo podemos alcanzar a percibir? Es lo que vamos a lograr. Regularmente también el índice de blancura 313 se utiliza para materiales opacos, papel, pinturas, plásticos. Son los más variados. Vamos a enfocarnos en este 313 dentro del papel y las pinturas, que a final de cuentas es algo que podríamos estar trabajando. Y otro punto importante aquí es que se puede utilizar este índice para cualquier color. Si vamos a medir la blancura del blanco, porque tal vez la tinta blanca es nuestro sustrato, pensando en impresión en película, podríamos utilizar este índice de blancura para trabajar con esa información. En el caso del siguiente índice de blancura, que es el tinte CIE, es un poquito más sencillo de entender o de interpretar. El tinte CIE se basa en valores o dentro de las coordenadas A y B, dependiendo de la tendencia que puedan tener. Si un color está enfocado hacia el B, quiere decir que es, por decirlo de alguna forma, es más azuloso que si tuviéramos un resultado hacia las coordenadas hacia arriba, un B negativo, B positivo. Entonces, normalmente los valores negativos del valor nos van a indicar tonos rojizos. El valor de negativos nos van a indicar tonos rojizos y los valores positivos nos van a indicar tonos verdosos. Entonces, aquí podemos ver diferentes tipos de materiales, diferentes incluso tipos de blancos, y hay algunos que se ven amarillentos, otros que se ven azulosos, otros que se ven grisáceos. Entonces, el tinte CIE, por decirlo de alguna manera, podría darnos algunas coordenadas de color basándonos en A y B, pero el dato como tal, ahorita se los presento, así es como nos va a aparecer en la pantalla del espectro, para tratar de entenderlo un poco más. Sí, aquí lo tenemos, ahí está nuestro índice de papel, nuestro tinte CIE, y nos pone un valor de 6.23. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra que se midió en ese momento, según los datos que les comentaba hace un momento, tiene valores positivos, entonces sería un blanco verdoso, un azul ligeramente con tendencia hacia lo verdoso. Así es como lo vamos a estar visualizando en nuestras pantallas. Antes de pasar a este otro tema de la brillantez dentro del índice de blancura, es importante mencionar que estas funciones de los índices de papel solamente las vamos a tener en los instrumentos Advanced. En los Exact Advanced es donde vamos a tener la posibilidad de medir, utilizar los índices de papel. En el caso de los Exact Standard no tenemos esa función. Si lo requiriéramos, tendremos que actualizar a un Exact Advanced. Pero en el caso del estándar, podríamos tratar de darnos una idea de la blancura mediante los valores LAB. Ahorita haremos un poquito de ejercicios o unos ejemplos sobre eso para que ustedes se puedan dar una idea de cómo trabajar el tema de los índices de papeles con un instrumento que no tuviera la función como tal. La brillantez se utiliza para determinar una reflectancia azul dentro del espectro. Normalmente para las fabricaciones de papel, la pulpa natural o el papel blanco, sin colorante, sin apoyo de abrillantadores ópticos, puede ayudarnos el índice de blancura. ¿Cómo se trabaja? Igual. Entre más alto tengamos el dato de blancura, vamos a tener un valor cercano a 100.
y eso puede ser que nos dé una cierta brillantez alta. Importante aquí, la brillantez no va ligada 100% a la coloración que pudiera tener el material. No porque sea un blanco o blanco azuloso va a ser más brillante que un blanco amarillento. Aquí a final de cuentas también es parte de este factor o de este elemento el tipo de material. No va a ser lo mismo un papel fotográfico a un papel no cubierto o una película que pudiera tener una cierta brillantez. Entonces la brillantez nos va a ayudar a tener una referencia de, de la reflectancia hacia lo azul. Obviamente, entre más alta sea la brillantez, tal vez la gráfica nos represente la zona más azulosa en esta gráfica. ¿Dónde vamos a revisar la parte de la brillantez o la parte de la blancura? En un rango de los 400 a los 480 nanómetros, que es la zona donde regularmente trabaja el azul. Aquí en esta gráfica podemos ver nuestro punto de inicio y cómo sube y luego baja y se pone en una línea recta, o casi recta, ¿no? Un poquito subida al final de la ruta, pero lo importante es la primera parte. La primera parte me está diciendo que tiene un cierto colorante azuloso que hace que tenga una reflectancia bastante alta y luego baja y se mantiene estable. Entonces, en ese factor, esa parte de los 400 a los 480, cómo se comporta es lo que va a trabajar el factor de brillantez. Otra función que nos puede ayudar a evaluar los sustratos es la de la opacidad. La opacidad, ¿qué es? Es una función que nos permite determinar qué tan transparente o qué tan cubriente es, qué tan opaco es algún material. Como dice ahí, determina la opacidad de una determinada tinta o material. La función se emplea tal cual para diferenciar esa posibilidad de que pase la luz o que se retenga. Normalmente esta lectura de opacidad requerimos una superficie negra y una superficie blanca para poder realizar estas lecturas. La mayoría de veces donde lo trabajamos es en flexografía o en impresión en película, que es donde trabajamos la opacidad. Igual también en plásticos se llega a utilizar la medición de la opacidad para ver qué tan cubriente podría ser. Hay algunos clientes que nos piden que el producto no se vea, el producto final no se vea, entonces tenemos que tener una película con cierto grado de opacidad, con cierto porcentaje de opacidad, o si es transparente la película que vamos a utilizar, poner una capa de blanco lo suficientemente opaca para que no se pueda ver el trabajo o el producto adentro. Aquí está la pantalla de cómo lo vamos a ver en nuestros instrumentos y los pasos es bastante amigable el equipo en ese sentido. Nos pide que midamos sobre negro, ¿qué vamos a hacer? Como lo tenemos ahí en la pantalla, tener una referencia negra. La referencia negra, lo que buscamos es que tenga una densidad de 1.5 o mayor. ¿Cómo buscamos una referencia de densidad de 1.5 mayor? Pues obviamente podemos utilizar nuestro densitómetro, nuestro espectro, medir la densidad y buscar una zona donde tenga una densidad mínima de 1.5. Y es usarla como referencia de negro. Nos va a arrojar o nos va a dar un dato. Después nos va a pedir que esa misma muestra que estamos midiendo la midamos sobre una superficie blanca y el resultado final nos va a arrojar la opacidad. Entre más alta sea la opacidad, es más cubriente el sustrato. Entre más baja sea la opacidad, más transparente va a ser el sustrato o la película o la capa de tinta que estemos utilizando. Entonces es así un poco sencilla la parte de la opacidad. Son pasos nada más para saber qué tan cubriente o qué tan transparente es. Puede ser papel, pudiera ser papel, regularmente va a ser película o tinta aplicada o tinta, revisar qué tan transparente puede ser también un pigmento.
Por último, el índice de blanqueador. El índice de blanqueador se utiliza, como dice aquí, para determinar la cantidad de blanqueador óptico en el sustrato de acuerdo a la normativa 15397 del ISO. ¿Qué es lo que hace esta norma 15397? Es la norma ISO para la comunicación de las propiedades de los papeles. Describe las propiedades de papel y su medida en el contexto de uso de la impresión. O sea, cada regla o cada norma de ISO especifica algunas condiciones del material. Entonces, la norma específicamente esta es toda la información referente a los sustratos. Deben de tener una cierta blancura, deben de tener un cierto límite de tratamiento óptico, brillantadores ópticos. Entonces, eso es a lo que se va enfocar el índice de blanqueador, qué tanto blanqueador óptico, qué tanto soporte tiene el sustrato para verse más blanco de lo que pudiera ser. Como dice ahí también, el valor representa la diferencia entre los valores de CIEB y de las condiciones de medición entre M1 y M2. Esta función específicamente la vamos a tener en las últimas versiones de los EXA. El índice de blanqueador va a funcionar solamente en las últimas versiones de los EXA. Si tenemos una versión ya de tiempo, seguramente podemos tener la función de índice de blanqueador, pero nos va a estar marcando un mensaje de error porque los instrumentos anteriores a las últimas generaciones no tenían la posibilidad de trabajar la lectura simultánea o las condiciones de medición simultáneas. En este caso, los nuevos instrumentos pueden medir de manera simultánea en M0, en M1, en M2 y en M3. Los equipos anteriores podían medir solamente en M0, M2 y M3 y hacer el cambio, tenemos que hacer el cambio a M1. Entonces, en esta función específicamente, tenemos que tener esa posibilidad de hacer las lecturas simultáneas. Entonces, solamente lo vamos a tener específicamente en esa última versión. Por eso dice aquí que el valor del índice de blanqueado representa la diferencia entre los valores CIE-B, el valor de la letra B, en M1 y en M2, que M2 era el filtro de V, de recorte V, que era el que se utilizaba antes de que se generara o se creara el M1, era el que se utilizaba para trabajar todo el tema de abrillantadores ópticos. Ahora ya con la inclusión del M1 se empezó a delegar el M2 para algunas otras funciones, pero en este caso el índice de blanqueador captura o calcula los dos datos y nos da esa diferencia. Aquí unos ejemplos de cómo vamos a trabajarlo dentro del instrumento. Nuestro índice de blanqueador, aquí tenemos un valor de menos de menos 0.17, quiere decir que no tiene tratamiento óptico ese material que se midió. Y si podemos ver en la gráfica, nuevamente de los 400 a los 480, es un ascenso, sí es blanco, pero no tiene el montecito como lo teníamos en la presentación anterior, en el slide anterior, sino que sube y luego se va en recto. Lo contrario, que sería un índice de blanqueador mediano, igual de los 400 a los 480, si se fijan la reflectancia sube hasta 120. Voy a regresarme tantito al anterior, que teníamos una reflectancia de 100. En este caso ya sube a 120 y es solamente en la zona del azul, el montecito del azul, y luego se mantiene en la línea recta. Entonces aquí me dice que tiene un mediano abrillantamiento óptico y es un valor positivo. Entonces, como ven, si no tiene abrillantamiento óptico, seguramente va a estar en un valor cercano a cero o negativo, y en el caso de que tengan un abrillantamiento óptico, puede ser un valor positivo. Y obviamente, entre más alto sea, más abrillantamiento tendrá el sustrato. Vamos a mostrar un poquito de las funciones dentro del instrumento.
para poderlo trabajar. Ahí está ya mi pantalla. Ahí tengo yo un dato medido. Entonces voy a salirme de esta función y vamos a ver, por ejemplo, los índices de papel. Aquí, por ejemplo, en esta ventana tengo yo 4 posibilidades de realizar la lectura o que me arroje información en 4 presentaciones. Puedo yo seleccionarlas, donde en nuestra función ajustes buscamos nuestra función índices de papel y ahí la vamos a encontrar. En el caso de que no tuviéramos la función índices de papel activa, tendríamos que previamente irnos a funciones activas y buscar en la lista la función llamada índices de papel y que tenga la palomita. Entonces me estoy regresando a los ajustes de la función, índices de papel, y aquí voy a quitar las funciones en general para solamente verlas una por una. Entonces vean, tenemos los índices de amarillez o amarillentez, 313 en diferentes especificaciones, 98, 2005 o 05, la 1925 y la heredada del espectro I. Esa heredada del espectro I es de acuerdo a cómo se medía anteriormente con nuestra generación de instrumentos anteriores. Es como lo vamos a trabajar si quisiéramos tener ese dato. O si con los instrumentos anteriores hubiéramos tenido esa posibilidad de estar midiendo sustratos o materiales, podríamos tener los datos heredados de un espectro I. Pueden ser los valores de amarillez o amarillantez. Los de blancura igual vamos a tener un heredado de espectro I. La normativa 313.98, la normativa 313.05. Aquí tenemos otras dos, Berger y Stensby, que son también cálculos de blancura. Nuestro tinte CIE y nuestro brillo. Entonces voy a seleccionar de inicio el amarillentez 313. Me voy a regresar. Déjenme cambio el filtro. Ahí está ya nuestro dato. Nos pone que el material que acabo de medir nos da una amarillentez de 43.05. Voy a medir otro material de 2810. Otro material de 2812. Entonces así es como vamos a ir pudiendo revisar el dato de amarillentez. 2796. Y estoy midiendo diferentes sustratos. Entonces por eso es que estoy teniendo diferentes valores de medición. Importante aquí la configuración del instrumento también. Si siempre voy a trabajar en M0, si siempre voy a trabajar en M1, en D50, en 2 grados, siempre medir de la misma forma para no tener diferentes datos. Según la norma de estándares de impresión, si nos vamos a la norma que estábamos revisando hace un momento, sería trabajar el instrumento con M1. Entonces voy a cambiar nuevamente aquí la condición a M1, porque así lo pide últimamente, o las normas de impresión
si nos vamos a ir a estándares de impresión, ISOs, FOGRA, GRACOL, están recomendando trabajar en condición de medición M1. Pues ahí ya lo cambié nuevamente a M1, realizo mi lectura y ya voy teniendo mis datos. Ese es el de amarillentez. Me voy nuevamente a ajustes, sus índices de papel, y lo voy a cambiar a blancura. Al de blancura igual me va a arrojar un dato, me va a arrojar mi información, me dice que tiene una blancura de 96.52. Este es un material más blanco que el otro que estaba midiendo, que es 54.74. Entonces, el primer material, el que tiene 94, visualmente es más blanco que el otro material que estaba midiendo. Si ustedes se fijan en el cuadrito que dice última lectura, el papel que estoy midiendo es más amarillento que blanco. Y al medir este, como que hace un poquito como más cremita y nos da un valor de 96.89. Ese es el índice de blancura. Nuestro tinte CIE, si recuerdan, nuestro tinte CIE nos va a dar valores positivos o negativos. Los positivos van a ser hacia los tonos rojizos, entonces seguramente nuestro material nos puede dar, en este caso, un valor negativo, sería, o nos estará indicando que la tendencia de ese color, de ese blanco, es un blanco hacia lo verdoso, o un blanco hacia lo rojizo. ¿Sí? Este sería el índice de papel con tinte CIE. Cambiemos a ver la brillantez. Aquí nuevamente mi material, que es más blanco, visualmente más blanco, tiene una brillantez de 86. Y mi material, que no es tan blanco, tiene una brillantez de 70. Entonces ahí podemos ir revisando esa información. Podemos ir tratando de hacer un poco de relación de datos. Si tenemos un EXAC, también tenemos la referencia espectral. Entonces, por ejemplo, este material que tiene una brillantez de 70, puedo yo revisar el valor LAB y resulta que mi LAB, específicamente en la zona del B, que sería lo que nos podría ayudar a indicar si es blanco azuloso o es un blanco amarillento. En este caso, el material que tengo ahorita capturado tiene un B de 6, quiere decir que es un material amarillento. Si yo veo mi índice de papel de blancura, tiene una blancura de un brillo, perdón, de 70. Voy a activar algún otro índice de papel. Voy a poner de una vez blancura. Y voy a agregar también la tinta CIE. Entonces puedo tener ahí hasta 4 valores puedo tener, como estaba al principio. Entonces me dice mi tinte CIE tiene -2, mi blancura es de 50, mi brillo es de 70, mi color de papel es 90 menos 0.52 y 649. Y podemos también revisar nuestro gráfico de reflectancia y si se dan cuenta, no hay ninguna parte o ninguna zona de tratamiento óptico, de abrillantamiento óptico en este material. Mi índice de blanqueador, voy a cambiarlo aquí a la condición M0. En el caso del índice de blanqueador tiene que estar en condición M0. Me dice que tiene -0.09, no tiene abrillantador.
Entonces podemos ir relacionando todos los datos, la curva espectral, los LABs y el índice de blanqueador incluso, para darnos una idea de ese color o de esa tinta o de ese papel. Aquí mi material, que tampoco tiene tratamiento óptico, dice sin ABO, que es menos 0.19. Yo veo mis valores LAB y tiene menos 0.4. Mi gráfico de reflectancia tampoco me muestra que tenga un ascenso o un topecito en la zona azul. Entonces quiere decir que es regular, o ese es el pigmento natural o el color natural de ese papel. Y los diferentes índices de blanqueador o el índice de papel, que el primero sería el brillo, la brillantez, 0.87, la blancura de 98 y un tinte de 6.25. Si es positivo, sería con una ligera tendencia hacia lo rojizo. Voy a medir otro material. Este dice que tiene un brillo de 99, una blancura de 124 y un tinte CIE de 0.25. Si me voy al LAB, dice que tiene un B de menos 9. Y mi índice de blanqueador dice que tiene un índice de blanqueador mediano de 8. Y mi gráfica de reflectancia ya representa o ya tiene un tope en el ascenso dentro de los 400 y los 480 nanómetros. Entonces, como ven, las funciones del instrumento para la medición de los sustratos puede ayudarnos a tener un poco más de información de sobre qué estamos trabajando. Tenemos también la opacidad, que como lo veamos en pantalla, nos pide medir sobre negro. Tengo yo aquí mi muestra de un blanco, de una tinta blanca, que la voy a medir sobre el negro. Me pide medir sobre el blanco. Y me dice que esa tinta, esa capa de blanco, tiene una opacidad de 70%. Si yo mido la película solamente, sin nada de impreso, tengo una opacidad de 3.5%. Entonces mi película tiene una opacidad de 3.5%, mi capa de tinta le da una mayor opacidad, que sería el 70%. Mi color impreso en ese material me dice que también tiene una cobertura o una opacidad del 70.4%. Entonces, como ven, aquí la información que nos puede arrojar el instrumento es bastante útil para el control de sobre qué estamos trabajando, sobre el control de lo que estamos midiendo. Déjenme cambiar ya por último hacia la presentación. Para ya terminar nuestra presentación del día de hoy. ¿Sí? Esto sería todo en general. Recuerden, tenemos nuestras redes sociales, ahí pueden contactarnos en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, X-Ray México, que ahí están los otros 4 webinars, las otras 4 presentaciones que hemos hecho de este serial de cursos. Tenemos los del año pasado también ahí cargados y algunos otros videos que hemos hecho específicamente para algunos otros temas, como fue el de la semana pasada de los espectros, la configuración de los espectros, cuál es el más conveniente para cada uno de nuestras aplicaciones. Ahí lo pueden revisar. Entonces, los esperamos. Nuestro próximo webinar es el 20 de agosto. Sería el último de este serial de webinars. Recuerden, 20 de agosto, funciones especiales. Y cualquier duda o comentario, ahí están mis datos.
En nuestra página atames.com pueden encontrar más información de nosotros, pueden encontrar más contactos, cualquier persona del equipo puede ayudarlos, ahí está el número de la oficina. Si es alguna información un poco más técnica, podemos ayudarles también a resolver sus dudas o sus necesidades en el caso de que quisieran tener mayor información de esto. Estamos terminando también, como les decía, el próximo mes nuestras presentaciones. Mándenos sus sugerencias de qué más información quisieran que les publicáramos, que les compartiéramos mediante webinars para ir pensando ya en el desarrollo de nuestros webinars del próximo año y poderles dar información interesante para ustedes. Nuevamente, gracias por su tiempo, por su conexión. Y nos vemos en nuestra siguiente webinar. Mi nombre, les reitero, Eric Contreras. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.